tiempo para alabarte y principalmente para escuchar su maravilloso consejo de la palabra. Vamos a aprovechar para ensayar y aquí también vamos a cantar el himno número 16, himno número 16, en Cristo, en nombre de Dios. Cristo, en nombre de Dios, y así de una vez aprovechamos y cantamos, ensayamos para el próximo fin de semana, si Dios así lo permite, allá en San José, podamos todos juntos entonar este himno. Es un himno ya bastante conocido por nosotros, así que lo vamos a cantar allá, ¿de acuerdo? Así, hermano.
Hola hermanos, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien. Continuamos con la presentación de la Biblia. Después de salir de aquí, voy a mandar un documento, un PDF de recitación de la Biblia para que todos nosotros podamos recitar, ya tener un orden para que todos sepan dónde estamos nosotros. Entonces vamos a comenzar con el primer principio de ese documento. Entonces es Deuteronomio capítulo 16, versículos 19 a 20. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19 a 20. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19 a 20. ¿Listos? Recitamos juntos. 1, 2, 3. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, y se aparte del mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en el de Israel. Ahora continuamos con el próximo, que es Isaías capítulo 35 versículo Isaías capítulo 34, de hecho Isaías 34 versículo 16. Isaías capítulo 34, versículo 16. Dice, en el libro de Jehová y de él se falta alguno de ellos, ninguno falta con su compañera, porque su boca mandó lo su mismo espíritu. Así continuamos con el sermón del día de hoy. Muchas gracias, Pastor Samuel, por llegar a este día. Buenas tardes. Hermana Dania, ¿qué hora tienes también? Con el cuerpo santo de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bendiga, Señor, a nuestros hermanos y hermanas para que estén firmes con solidez de fe en seguir en pos de Cristo, conforme a toda la palabra divina del Padre y la voluntad del Padre Santo, Señor. Señor, viendo esta ciudad, San Ramón, se encuentra muchas almas ciegas y muertas. Ellas realmente dependen de nosotros por oír el Evangelio, porque en esta ciudad estamos aquí, Señor, como santo justo suyo, con la misión de compartir este Evangelio de la salvación eterna para todas las almas, para que, Señor, cada uno que nace y vive aquí en esta tierra, en San Ramón y su alrededor, y deberían llegar ellos, oír el Evangelio y ser salvos, Señor. ¿Quién puede encargarse en compartir el Evangelio verdadero de Cristo? Sino solo nosotros que estamos aquí siendo nacidos. Aún esperamos que el Señor haya mucho justo, mucha iglesia verdadera en San Ramón y alrededor suyo, pero no se encuentra tanto, Señor. Por eso realmente estamos muy también apresurados en compartir este Evangelio. Ayúdenos, Señor, abriendo buen camino, formando buen grupo para seguir compartiendo el Evangelio de Cristo. Señor, aquí estamos, algunos hermanos y hermanas por diferente razón y por el trabajo y por asunto de salud no han podido llegar, pero denle, Señor, su gracia para que todos estén bien, fortalecidos y firmes en obra, para
crecimiento día con día. Gracias, Señor, por todo. Y también, Señor, están varias almas que están escuchando ya con nosotros, Señor. Bendígalas para que puedan estar total, salva, renacida, sellada con el Espíritu Santo de Cristo pronto. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces vamos a ver el libro Hechos. Libro Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, desde verso 1. Hechos, capítulo 9, verso 1. Seguido luego, Hechos capítulo 9, versículo 1. Seguido luego, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mañana le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, y a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que es él, te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y él recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algún día con los discípulos que estaban en Damasco. Sí, hasta aquí.
Sí, aquí está hablando una historia muy famosa, ¿verdad? Por medio de este capítulo viene conversión de apóstol Pablo. Cuando él era Saulo, últimamente, equivocadamente, y en verdad, ignoradamente estaba andando contra Dios, contra Cristo. Pero al final, en el medio del camino para Damasco, él encontró con Cristo, ¿verdad? En una visión. Él quedó bien atónito y se convierte final por la ayuda de la iglesia que estaba en Damasco, ¿verdad? Con la imposición de manos de Ananías, él fue recobrado hasta la pista. Esa historia, ¿verdad? Brevemente aquí en el libro de Hechos, capítulo 9, habla, ¿no? Pero aquí algo muy importante. Ya sabemos que Hechos capítulo 7 está hablando de la muerte de Esteban, martirizado por persecución de los judíos, y Saulo, Esteban muere, ¿verdad? Y después viene la gran persecución, por eso todos los cristianos que estaban en Jerusalén se escapan. Por eso capítulo 8, en Samaria se predica el Evangelio, y mucha gente por medio de Felipe, ¿no? Este diácono, Felipe, diácono de la iglesia en Jerusalén, y muchos en la ciudad Samaria escuchan, y finalmente después ellos reciben la salvación, sellado con el Santo, se ve gran avance de evangelización, ¿verdad? Y luego ya Hechos capítulo 9, y ya se retoma, ¿verdad?, esa ocasión de persecución. Por eso ahora dice capítulo 9, verso 1, dice: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Por eso, con carta de autorización, ¿verdad?, del sumo sacerdote, Saulo va para perseguir y detener, ¿verdad?, a los cristianos en camino de Damasco, para maltratarlo, asolar y perseguir, ¿verdad? Está tan mal, pero demasiadamente mal por un lado. Con esa idea, con esa carta de autorización del sumo sacerdote, va hacia Damasco. ¿Qué ocurre? Cristo se manifiesta, ¿verdad? Pues el verso 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te es dar cosas contra el aguijón mismo. Pero está cansado de hacer contra la voluntad de Dios, contra la corriente de la verdad de Dios, ¿verdad? Perseguirme es contra sí mismo, contra ti mismo, ¿verdad? Como si estuviera, ¿verdad? Como dice, dando, ¿verdad?, cosas contra el aguijón. Uno que dando cosas contra el aguijón, ¿quién sufre? Uno que da cosas contra el aguijón, ¿verdad? Él sufre. Así que, ¿verdad? Y Saulo estaba sufriendo tanto por hacer contra Dios, dando cosas, ¿verdad?, contra el aguijón. Pero hay algo muy, pero muy importante, dice, ¿verdad? Saulo con sus compañeros de judaísmo estaban de acuerdo y accionaron, ¿verdad?, junto con, entre todos, ¿verdad?, para matar a Esteban. Esteban, sí, por causa de persecución, murió. Aunque la Biblia expresa, ¿verdad?, durmió, dice, Esteban durmió, porque él va a resucitar el día del Señor, ¿verdad? Cuando regrese Cristo, él será resucitado. Por eso la Biblia dice, él durmió, como si estuviera descansado un poco, para levantarse después, resucitar después, ¿verdad?
Pero, ¿verdad? Ahora, esta situación, ¿verdad? Y el Señor está diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué tú persigues a mi siervo Esteban? Saulo, Saulo, ¿por qué tú persigues a mi iglesia, a los santos míos? El Señor así nos expresa. Una expresión tremenda, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Directamente el Señor, ¿verdad? Como toma esa ocasión de persecución de Saulo contra la iglesia, contra los justos, que son ya miembros de la iglesia en Jerusalén y miembros de la iglesia en Damasco, ¿verdad? Cristo considera directamente, ¿verdad? Con esa acción tan, ¿verdad?, perdida de Saulo. Esa es una acción negativa, ¿verdad?, contra Cristo directo. ¿Por qué tú me persigues? ¿Por qué tú persigues a mi iglesia? Así lo digo. ¿Por qué tú me persigues? ¿Por qué tú mataste a mi siervo Esteban? Inocente, así lo digo. ¿Por qué tú, verdad, me persigues? Así dice. Pero Saulo está muy confundido, ¿verdad? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Señor, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Yo soy Jesús. Después el Señor sigue más hablando, ¿verdad? ¿A quién tú persigues? Yo soy Jesús. ¿A quién tú persigues? ¿Verdad? Por eso después dice, dura cosa te, ¿verdad? Dura cosa te dar voces contra el aguijón, así es. Tú estás haciendo contra Dios, contra mí, todo lo que tú estás haciendo ahora mismo. Pues ahora nosotros podemos ver, ¿verdad?, cuál es la consideración de Dios con respecto a la iglesia de Él. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el concepto de la iglesia? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Por eso ahí es un tema muy, pero muy importante, ¿verdad? Cristo ya considera a la iglesia como el cuerpo de Cristo. El templo de Dios es la iglesia. Vosotros sois templo, dice, ¿verdad? Vosotros sois el templo de Dios. Así que somos, como iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, el templo de Dios somos. Entonces uno, ¿verdad?, ¿cómo ya caminar con Dios? ¿Cómo servir a Dios? ¿Cómo? ¿Cuál es persecución, verdad? ¿Cuál es matar contra Cristo? Perseguir a la iglesia. Al contrario, que es servir al Señor, servir a la iglesia. Caminar junto con la iglesia. ¿Me explico? ¿Cómo hoy en día, 2023, cómo servir a Cristo? ¿Cómo glorificar al Señor? ¿Cómo amar a Cristo? Como todos los días diciendo, ¿verdad?, gritando al cielo, Señor, yo te amo. Eso sería amar a Cristo. No es así. ¿Cómo es amar a Cristo? ¿Cómo es servir a Cristo? Ahí siempre está, ¿verdad?, en el medio, centro de nuestro servicio, nuestra evangelización, nuestra congregación, ¿verdad?, nuestro amor hacia Cristo. Siempre está la iglesia de Cristo. ¿Me explico? Por eso ya, congregación y unión juntamente con la iglesia es muy, pero muy importante. Sin iglesia no hay forma de servir al Señor. Sin iglesia no hay forma de crecer. Sin iglesia no hay, ¿verdad?, llevar guerra contra Satanás tampoco. Por la iglesia, que es la base de nuestra vida espiritual, ¿verdad?, realmente ya se realiza por la iglesia de Cristo. Por eso esta iglesia puede ser grande, mediana, pequeña, pero en el medio de la iglesia, ¿verdad?, Cristo está como la cabeza. Por eso ahora dice, un poco vemos acá en el libro Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1.
capítulo 1, versículo 13 primero. Dice, en él, en Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pues aquí están hablando, ¿verdad? Ser renacido con el Espíritu Santo. Primero oye el evangelio de nuestra salvación, que es la palabra de verdad, y habiendo creído en él. Primero oye, luego cree en Cristo, ¿verdad? Quien vino, cargó nuestro pecado y murió en la cruz. Y si tiene fe verdaderamente evangelio, tiene el sellamiento. Por eso fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él, ¿verdad? Miembro de la iglesia, pues. Así que Cristo es cabeza de la iglesia, Él es santo. Su iglesia, santa. Entonces, para ser miembro de la iglesia, el cuerpo santo de Cristo tiene que ser santo, sellado con el Espíritu Santo, renacido como santo, ¿verdad? Entonces, siendo justo renacido, ya permanece en la iglesia. Esto es permanecer en Cristo. Esto es caminar con Cristo. Final uno puede servir a Cristo por medio de la iglesia. Por eso Dios ve, ¿verdad? Dios ve a los justos renacidos como principado y potestades en el mundo. Así ya Dios nos convirtió. Cuando Él nos salvó, ya Dios nos considera como principado y potestades, sentado en el lugar celestial juntamente con Cristo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros, porque estábamos muertos, dice, ¿verdad? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿En qué estábamos muertos? En pecado y delitos, en delitos y pecados, ¿verdad? Pero Cristo finalmente ya nos salvó, ¿no? Por eso dice, cuando éramos pecadores, ¿cómo vivíamos? Como dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo pasado, siguiendo las corrientes del mundo, el mundo pecador, mundo pecaminoso, mundo sujeto al diablo, ¿verdad? Así seguimos esa corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos así, igual a todos pecadores, viviendo según la corriente del mundo, la corriente pecaminosa, corriente, ¿verdad?, corrompida, siguiendo como pez, ¿verdad?, muerto, pescado, ¿verdad?, que se lleva según corriente del agua, del río y el mar. Así vivíamos. Pero ahora nosotros ya rescatados, renacido, ya sellado con el Santo, ya contra la corriente corrompida del mundo vivimos. No igual al mundo jamás. Por eso aquí, por Dios, ¿verdad? Éramos así, pero por Dios, verso 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero según punto de vista de Dios, según el Espíritu, ¿verdad?, estamos ya sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Estamos. ¿Dónde está el cuerpo? Aquí pegado estamos, en la tierra. Nuestro Espíritu, ¿con quién estamos? Con
Dios, ¿verdad? Sentado juntamente con Cristo. Nuestro espíritu ya con Dios, nuestro cuerpo en la tierra todavía, para cumplir nuestra misión. Si estuviera más a nuestro cuerpo en el cielo, ¿qué pasa? ¿Quién va a predicar aquí? Ninguno, ¿verdad? Pues nuestro espíritu con Dios unido, cuerpo aquí. Por eso aquí estamos como embajada de Cristo, embajador de Cristo, ¿verdad? Para reconciliar con el mundo pecador por medio de palabra de reconciliación que en el evangelio de nuestra salvación, ¿no? Por eso acá dice algo muy importante, verso 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos ya sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Cristo en nosotros, ¿sí o no? Nosotros en Cristo. Siempre Cristo decía, mi Padre en mí, yo en Él, somos uno, dice. ¿Cuántos somos con Cristo? Uno somos. Nosotros estamos en Cristo, Cristo en nosotros, somos uno. Amén. Pero el cuerpo aún está aquí, como Cristo estaba, ¿verdad? Con su cuerpo hace 2000 años, ¿verdad? Hasta morir en la cruz. Su cuerpo aquí, su espíritu con Dios siempre. Así nosotros estamos con cuerpo acá, pero espíritu con Dios, con Cristo siempre unido. Cristo en mí, yo en Él. Amén. Sí. Por eso ya somos, en este caso somos principado y potestades. Por eso ahora, primero, ¿verdad? Acá dice, hecho en Efesios capítulo 1, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Aquí. Y sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en el siglo, en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sometió, ¿qué cosa? Todas las cosas bajo sus pies. ¿Pies de quién? Bajo sus pies, dice. ¿Bajo pies de qué? De Cristo. Cristo, cabeza o cuerpo. Cabeza. Cabeza y pie se pegan. No, ¿verdad? Cabeza, cuerpo y pies. Así está bien, no, ¿verdad? Usted nunca puede ver cabeza con pie directo pegado, nunca pueden ver. Por eso ya están hablando, Señor, de la iglesia. Por eso ahora, verso 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre toda la cosa. ¿A quién? A la iglesia. Así que Dios sometió todas las cosas a su iglesia, cuya cabeza es Cristo, la cual la iglesia, ¿verdad? Es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso aquí el Señor dice, ¿verdad? Uno que ya está con Cristo, siendo santo, justo, limpio, ya está en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, ya bien congregado, unido con la iglesia, significa sobre todas las cosas está. Uno vence, siempre vence. Juntamente con la iglesia de Cristo siempre vence al mundo y domina sobre todas las cosas. Amén. Por eso ahí está, ¿verdad? ¿Cuál es fortaleza para cada justo? Congregación, unificación. ¿Con qué? Con la iglesia de Cristo, como miembro unido en el cuerpo. Ahí uno vence, porque cuyos pies están sobre todas las cosas, gobernando, dominándolas. Por eso la cual la iglesia es su cuerpo, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué quiere decir eso? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel. Suena A mayúscula, indicaría al Dios, ¿verdad? La plenitud de Dios, que todo lo llena en todo. Así que la iglesia es la plenitud de Dios, que todo lo llena en todo. Dios es creador, ¿sí o no? Dios te hizo nada, de nada hizo todo. Pero acá dice, ¿qué es la plenitud de Dios? Que todo lo llena en todo. La iglesia. La plenitud. ¿Cómo se entiende eso, la plenitud? Plenitud. Plenitud. Eso es como sentido de Dios, el valor de Dios. Cuando Dios mira el universo entero, ¿verdad? Se va a ver un planeta tan chiquitito que sea la iglesia. No, el planeta Tierra, ¿verdad? Dentro de esta chiquitita planeta, la Tierra, está un país chiquitito, con un tamaño de moto, ¿sí o no? Costa Rica. Dentro de Costa Rica, ¿verdad? Ciudad, ese pueblo San Ramón, más chiquitito todavía, ¿sí o no? Como bacterias, ¿verdad? Que están pegadas en moco. Tamaño así está, ¿verdad? San Ramón, por tamaño chiquitito. Pero Dios ve, esa iglesia San Ramón, esa iglesia que está en San Ramón, mi plenitud, dice, mi plenitud, ¿verdad? Sin iglesia en San Ramón no hay sentido de dejar San Ramón entera, ¿verdad? Toda parte de verdad, San Ramón. Sí, ya se permite por toda mi generosidad y misericordia mía por la iglesia en San Ramón. Así yo quiero decir. Plenitud, valor, el sentido de Dios, que es su iglesia. Pues así Dios, ¿verdad? Ve demasiadamente preciosa, ve a su iglesia. ¿Cuál es fortaleza de cada uno? Permanecer en la iglesia de Cristo, como pámpano en la vid, automáticamente lleva fruto. Ahí está el poder, ¿verdad? El poder y sabiduría y señorío está en la iglesia. Por eso cada justo renacido permanece en la iglesia, ¿verdad? Crece y al final puede llevar hojas, flores y frutos. Por eso, ¿cómo es servir, verdad? ¿Cómo es servir a Dios? ¿Cómo es caminar con Dios? Sin iglesia no suena absolutamente nada. Por eso aquí vemos, ¿verdad? Aquí, pasando un poquito el libro de Éxodo, capítulo 3. Efesios capítulo 3, ¿verdad? Éxodo no está mal. Efesios capítulo 3. Y boca si de vez en cuando se tuerce. No Éxodo, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Sí, versículo 1. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Pregunto, ¿qué es el misterio de Cristo? Que no fue revelado en otro tiempo, pero ahora sí es revelado por medio de apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, dice.
¿Qué es el misterio de Cristo? Evangelio. Evangelio sí antes. Adán fue revelado también. Abel por la fe fue salvo, ¿verdad? En el Evangelio. Evangelio por lo menos antes fue revelado. Pero cada uno, ¿verdad? Por el Evangelio, por la fe, ellos fueron salvos. Abel por la fe ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, ¿verdad? Fue alcanzado testimonio que era justo. Abel fue convertido justo. No halló la gracia que los ojos de Jehová. Él fue varón justo, ¿sí o no? Sí, el Evangelio ya desde Adán fue revelado y anunciado. Pero acá, el misterio de Cristo. El misterio de Cristo no es otro, sino la iglesia. Dios nunca reveló, ¿verdad? Ni a un profeta bien profundo llamado Daniel. El Señor guardó como a un misterio secreto, ¿verdad? Para su siervo, para su profeta Daniel. Dios nunca se lo reveló, el misterio de Cristo, que es la iglesia. ¿Me explico? Por eso, en el Antiguo Testamento nunca se habla de la iglesia, solo pueblo de Israel, ¿verdad? Pueblo escogido, se habla de esto. Pero esto era ya realmente plenitud de Dios, que es la iglesia, el plan de Dios, la iglesia, el misterio de Cristo, ¿verdad? Por eso acá dice, verso 5, misterio que en otras generaciones pasadas, ¿verdad? No se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo pueblo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, y del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Eso es consideración de Pablo, ¿verdad? Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así que yo soy peor que todo, menos que todo. Ahí están hablando posición de corazón de Pablo. Yo soy más que todo, no. Menos que el más pequeño de todos los santos. Eso no se nota, ¿verdad? Su humildad profunda, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Nadie. Soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pero a mí dice, tal como soy, ¿verdad? Tan chiquito, ¿verdad? A mí, que soy, dice, menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué dice? Me fue dada este trabajo, así lo dice. Me fue dada este sacrificio, así lo dice. Como dice, me fue dada esta gracia. ¿De qué? De anunciar entre los gentiles, que anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo, para predicar este evangelio, cuán gran dificultad ha pasado, cuán gran peligro, cuán gran cantidad de peligro ha pasado él. Peligro de, ¿verdad?, desierto, peligro de río, peligro del mar, peligro de gentiles, peligro de judíos, peligro de monte, peligro de verdad, desierto, peligro de mar, peligro de falso hermano, peligro, mucho, pero muchísimo peligro le estaba pasando. Pero, ¿verdad?, pasando tantísimo, pero demasiado peligro. Pero Pablo, ¿verdad?, predicando ese evangelio, él se siente que Dios me ha dado esta gracia, esta gracia. Él no se siente para nada pesado compartir este evangelio. Qué gracias, Señor, qué lindo, Señor, por darme esa oportunidad de compartir este evangelio con todo, pasando toda la situación. Señor, muchas gracias por haberme entregado, ¿verdad?, esa posición de anunciar el evangelio. Gracias, Señor, por esta gracia tan grande que me ha dado.
pasando tanta persecución hasta encarcelarse, ¿verdad? Y también como viene amenaza contra su vida, cuando viene azote, ¿verdad? Viene mucha persecución, pegarlo, ¿verdad? 5 veces con vara, ¿verdad? Menos de 40 veces, hasta 39. Según la ley, ¿verdad? Los judíos no pueden pegar a su propio pueblo, ¿verdad? No pueden pegar hasta 40, no pueden, hasta 39, sí, pero 5 veces fue pegado con vara, dice. Pero aún él se siente esta gracia de anunciar el Evangelio, Señor, me ha dado. Corazón precioso. Y después dice algo también muy importante, ¿verdad? Y verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme de sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Como recién compartimos, ¿verdad? Efesios capítulo 2. Ya somos los que están sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Pero ahora, Dios, ¿qué dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cada uno de nosotros somos ya principados y potestades, y juntamente con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Pero para adquirir multiforme sabiduría de Dios ocupamos permanecer en la iglesia de Dios. Así que por medio de la iglesia Dios da multiforme sabiduría a los justos, a los santos, que somos hoy en día, ¿verdad?, principados y potestades en los lugares celestiales. Ustedes solitos, por ejemplo, pueden leer, llevando la Biblia, se puede leer un monte bien profundo, teniendo una quinta por ahí, ¿verdad?, ustedes leen la Biblia todos los días. ¿Pueden entender? No pueden entender. Porque la verdad, toda la palabra tal como dice en la Biblia, ¿verdad?, se revela por medio de la iglesia. Por eso, si la iglesia solito lee, sí puede adquirir conocimiento, pero no se entiende qué sentido, qué significa esto, qué. Pero cuando oye en la iglesia, ¿verdad?, se revela, mira, esa palabra se conecta con esto. Viviendo usted con la iglesia, predicando con la iglesia, sirviendo a la iglesia, mira, esta palabra significa esto. Viene revelación verdadera. Así que Dios trabaja por medio de su iglesia. Por eso hoy en día andar con Dios, ¿qué significa andar con la iglesia de Cristo? Por ejemplo, la iglesia está caminando con el seminarios, pero uno anda a otro lado, sin participar en seminarios. Ahí cae maná o no. No cae maná. Maná que caía, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel cada día a la mañana, siempre en el campamento, ¿verdad? En el campamento del pueblo de Israel siempre caía maná. Maná no caía, ¿verdad?, toda parte del desierto madianita, no. ¿Dónde está acampado el pueblo de Israel? Así que sobre la iglesia del desierto, ahí caía maná. Por ejemplo, uno está apartado del campamento de Israel, ¿qué pasa? Mueren de hambre. Mueren de hambre. ¿Por qué? A uno que está solito en el desierto, apartado del campamento del pueblo de Israel, ahí no cae maná. Mueren de hambre. Por eso la Biblia está hablando bien claramente, ¿verdad? Cayó, dice, llegó maná, alimento en el desierto, sobre el campamento de Israel, así dice la Biblia. Así que fuera del campamento de Israel no hay maná, no mueren de hambre. Por eso muy, pero muy importante, ¿verdad?, congregación. Es que cuando, ¿verdad?, si algún hermano, ¿verdad?, descuida esa congregación, ¿sabe qué pasa? Un día descuida la congregación, se debilita.
¿verdad? Un día se descuida, congregación se descuida. Un día de faltar congregación significa segundo día, segundo domingo puede ser fácil. Y luego ya se aleja de la iglesia. Para volver a la iglesia cuesta, porque el diablo no da fácil de paso eso. Un día de faltar congregación, muchísima perdición espiritual. Cuando llega el segundo domingo de faltar culto, significa que está muy alejado de la iglesia, así que está alejado de Dios. Tercer domingo ya no aparece, desaparece. Así le pasa, ¿verdad? 1 año, 2 años, 3 años andando y errando, ¿verdad? En el mundo, sufriendo, ¿verdad? Por sequía espiritual, mucho accidente, mucha enfermedad, mucho dolor, mucha pena. Y de fe, ¿verdad? Apenas alguno cambiando, bueno. Un día un hermano, ¿verdad? Contó como un testimonio. Él por 3 años, ¿verdad? 3 años estaba apartado de la iglesia. Pero él volvió después de 3 años. Él contó, estaba pero tan equivocado. Él se contó, ¿verdad? En la segunda reunión, después de culto y almuerzo, y después nos reunimos siempre en segunda reunión para compartir testimonio, ¿verdad? Así en la reunión de todos, él contó ante toda la iglesia. Realmente me equivoqué de una manera tan tonta. Un día él pensó, Pastor Samuel está enojado conmigo. ¿Qué? ¿Estoy enojado con usted? No. Estoy esperándolo tanto. Ahora ya estoy contentísimo por verlo ya ahora. Él pensó, Pastor Samuel está enojado conmigo. Entonces me da pena congregar. Yo, ¿por qué enojarme con ese hermano tan querido y amado? ¿Quién se metió? El diablo se metió. ¿Sí o no? Metiendo el pensamiento. Ese pensamiento desea él, según el diablo, Pastor Samuel está enojado conmigo. ¿Qué importa que yo esté enojado con él? Él puede seguir congregando, ¿sí o no? La iglesia de Cristo, ¿saben qué? Un miembro de la iglesia. ¿Qué importaría eso? Esté enojado o no esté enojado. Más bien, nunca yo estaba enojado con él, jamás. Pero él pensaba así y el diablo está haciendo lugar, separación. Y después lo manda al mundo de destrucción. Después de 3 meses pueden ver, él se dio cuenta de que él estaba equivocado. Engañado por el diablo. Pues ahora ya está congregando. Pero de vez en cuando el diablo le visita, dice, al diablo sigue visitando para decir verdad, algo parecido. Entonces él se da cuenta, esto es el dardo del fuego del maligno. El diablo me quiere meter ese pensamiento para engañar, para debilitar, para estorbarme. No, vete de mí, diablo, vete de mí, diablo. Por eso él ahora rechaza, no acepta cualquier pensamiento. Niega, rechaza y deshace ese dardo del fuego del maligno, por eso no se lleva. ¿Verdad? ¿Se entiende? ¿Verdad? Tan engañado está. Por eso, y realmente Satanás, ¿verdad?, sabe muy bien en qué uno puede ser fortalecido, en qué puede ser bendecido, en qué puede llevar una vida abundante, en qué puede ser, ¿verdad?, bien fuerte, en qué uno puede llevar fruto gloriosamente, ¿verdad?, en qué puede uno servir bien a Cristo, a Dios. Diablo sabe muy bien. Por eso Diablo, primer paso a uno que es renacido, sabe qué hace. Apartarlo de la iglesia. Primera intención del diablo que es nadie sea salvo, nadie vaya de mí, todo tiene que estar sujeto a mí. Diablo dice, todo el mundo tiene que estar sujeto a mí y juntamente conmigo al fuego. Pero por maravilla de Dios,
por gran obra de Dios, por medio de la predicación de la Iglesia Santa, uno escuchando el Evangelio y final llega a ser salvo, sellado con el Espíritu Santo, se da cuenta que estaba engañado y ya renacido, ya permanece en la iglesia. Diablo, ¿qué hace? Mientras uno está aún débil, diablo quiere apartarlo de la iglesia para que no crezca. Entonces uno fácilmente se pierde. Como un pescador fuera de barco, ¿suena o no? ¿Fuera de barco puede pescar? No puede. Una oveja fuera del rebaño, ¿suena? Esa oveja fuera del rebaño del pastor, ya comida de lobos, ¿sí o no? Está en peligro. En peligro total. Una rama, un pámpano fuera de la vid, se seca, ¿sí o no? Se cae y se seca. No vale nada, suena así. Un justo fuera de la iglesia, fuera de la congregación, suena así. Dios sabe muy bien, por eso quiere apartar. Que dice, por lo menos ese hermano volvió después de 3 años, pero algunos no han vuelto todavía, ¿verdad? Un día, ¿verdad? Algún hermano, un domingo por lo menos falta, no es raro. Descuidó congregación en un domingo. Después de ahora no se ve más. Porque el diablo aprovecha esa ocasión para alejarlo. Uno anda, ¿verdad?, con cáncer ahora. Tremendo, con cáncer. A las 4 de la madrugada tiene que viajar de su casa para llegar al hospital. Todo el día. Por tratamientos, quimio, ocupa, a las 4 se levanta y va, él congrega muy bien ahora al hospital, a la iglesia, por lo menos domingo y miércoles, a la mañana, a las 11 de la mañana, después de descansado bien, puede congregar tranquilamente, ¿sí o no? Eso no quería, pero ahora tiene que congregar. Cada verdad, madrugada a las 4 se levanta y se va al hospital. ¿Qué es mejor? Yo quiero vivir feliz. Yo quiero vivir, ¿verdad?, feliz sirviendo al Señor. Yo no quiero vivir enfermo en cama, tirado, ¿verdad?, pasando quimioterapia y se caen todo pelo, ¿verdad?, andan pelados y debilitado cuerpo, se envejece rápidamente el cuerpo, ¿verdad?, por tratamiento contra cáncer. ¿Cómo se muere? No quiero vivir así feliz, quiero vivir feliz y quiero servir a Dios. Quiero compartir el Evangelio, ¿verdad? ¿Para qué? Enfermarse, ¿verdad? Sufriendo en la cama sin hacer nada. Algún otro hermano que no han vuelto, en su casa se mete ya como saltantes, armados, amenazados. Tremendo, ¿verdad? Y accidentado. ¿Para qué sufrir así? Por eso yo me siento, ¿verdad? Me siento esto. ¿Para qué, verdad, tanta disciplina contra mí? Quiero que Dios me apoye, me ampare más bien, ¿verdad?, con toda la felicidad y gozo, para salvar alma, predicar el Evangelio y llevar una vida con victoria, un testimonio hermoso, cántico hermoso para gloria de Dios. Yo quiero vivir así, contento y feliz. ¿Dónde está ese secreto? Aquí yo en la Biblia descubro, ¿verdad? Esa fortaleza mía es la congregación de Cristo. El pastor, miembro de la iglesia, ¿sí o no? Yo ocupo congregar. Hace 37 años yo ya nací, 1986. Ahora, hasta hoy, 2023, ¿cuántos años? 37 años, ¿sí o no? Según mi memoria, y un día falté en el culto. Estoy congregando. Ahora, siendo pastor, no puedo faltar, mucho menos. No aparezco en el púlpito, todo el mundo me va a buscar, ¿sí o no? ¿Dónde está pastor? ¿Dónde está pastor? No quiero congregar, hoy yo quiero descansar. ¿Qué? Todo el mundo me va a ver. Algo raro, ¿sí o no? Para mí,
No hay opción de no congregar ahora. Tengo que estar sí o sí en cada hora, cada, ¿verdad?, culto, tengo que estar en el púlpito. Cuando no estoy en el púlpito en la iglesia de San José, estoy en otra iglesia, ¿verdad?, en cuyo púlpito estoy compartiendo. Eso es para mí una felicidad muy grande, una bendición muy grande. Que no hay, ¿de qué? No hay opción de no congregar. Amén. Por eso, hasta ahora, ¿verdad?, estoy bien, llevando una vida feliz. Sí, poquito acá vamos a ver. Sí, San Mateo, capítulo 26. El libro San Mateo, capítulo 26. San Mateo, capítulo 26, versículo 6. San Mateo, capítulo 26, verso 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso. Así que Betania es aldea de leprosos, ¿verdad? Cristo humildemente visita esa aldea, donde se llenan leprosos, de donde nadie quiere, en donde nadie quiere estar, pero Cristo siempre visitaba. Ahí está el valor verdadero. ¿Cuál es el valor verdadero que Dios busca? Alma. ¿Sí o no? No es apariencia, no es, ¿verdad?, algo físico, no es, ¿verdad?, algo material. Lo que Dios, lo que Cristo busca no es otro sino alma humilde. Ahí se nos llega para predicar. Por eso, en esta casa de Simón leproso, Cristo llegó, ¿verdad? Verso 7, pero ¿qué pasa? Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Dice, ¿para qué este desperdicio? Tan mal, tan cegado ellos, ¿verdad? Porque todo esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Cristo dice, ¿verdad? ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo, dice, conmigo una buena obra, un buen servicio a mí, dice, porque siempre tendréis pobre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Porque esa mujer, una mujer creyente, una mujer salva, ¿cómo ve ella al cuerpo de Cristo? En el cuerpo de Cristo, quien es el Cordero de Dios, quitó mi pecado, juntamente con el pecado del mundo. Ya otro paso, este Cordero cargado del pecado del mundo, ¿hacia dónde? Matadero, para morir, ¿sí o no? Por eso Cristo tiene mucha ganas de servir a Cristo. ¿Cómo servir a Cristo? Preparando la sepultura. Cristo ahora pronto va a morir en la cruz. Por eso, derramando ese perfume, ¿verdad?, rompiendo alabastro, echó sobre cabeza de Cristo para preparar su sepultura. Ella está súper, pero súper agradecida. Cristo por mí muere. Cristo va al monte Calvario cargando mi pecado, juntamente con el pecado del mundo. Cristo va a pasar gran pena y dolor y sufrimiento por mí, por mi salvación. ¿Cómo yo voy a agradecer a Dios? ¿Cómo es entonces servir a Dios, parte de esa mujer? Servir el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Rompiendo alabastro, ¿verdad?, echando perfume sobre la cabeza de Cristo, preparando la sepultura. ¿Dónde está Dios? Un día Cristo dice, destruiré este templo, yo levantaré al tercer día. Todos los judíos discuten con Cristo. ¿Tú puedes levantar este templo que fue hecho por 46 años?
al que descender, tú puedes levantarlo. Cristo refirió, ¿verdad?, su cuerpo, que es el templo de Dios, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? En Cristo. Servir a Dios, que es servir el cuerpo de Cristo. ¿Qué va a pasar este cuerpo? Ahora paso de crucificación. Antes de esto ella quiere preparar sepultación, ¿verdad? Y quiere derramar perfume, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo. Cristo recibió muy bien ese servicio de esa mujer. Por eso Cristo ahora enseña qué está haciendo, por qué ella hace, interpreta, ¿verdad?, o explica más bien, ¿verdad? Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Cristo recibió el servicio de esa mujer o no? ¿Cristo recibió esa intención de mujer o no? ¿Cristo recibió el perfume echado sobre la cabeza de Cristo, sobre el cuerpo de Cristo? ¿Cristo lo recibió o no? Sí. Por eso final Cristo dice así, verso 13, leamos junto con voz alta, vamos. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para la memoria de ella. Así mismo Cristo. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, incluso Costa Rica, ¿sí o no? Pues ahora estamos hablando con buena memoria de esa mujer que hizo esa obra para Cristo. Estamos contando con buena memoria ahora. Así que Cristo fue glorificado por ella, fue servido por ella. Cristo está súper contento por el servicio de ella. Por eso Cristo dice, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esa época de Cristo, ¿cómo servir a Cristo? En esta manera sirve uno a Cristo. Ya Cristo no está ahora, ¿sí o no? Murió, al tercer día resucitó, por 40 días y noches mostrando su resurrección para reconfirmar, ¿verdad?, la fe de cada creyente. Cristo subió al cielo y pasando apenas 10 días, Cristo volvió por el Espíritu Santo en su iglesia, sobre su justo, ¿sí o no? Por la primera iglesia en Jerusalén, 120 justos, sellado con el Espíritu Santo, se formó como cuerpo de Cristo, iglesia primitiva en Jerusalén. Desde aquel tiempo hasta hoy, casi 2000 años, se predica el Evangelio formando iglesia. ¿Dónde está Cristo? Aquí está, en el medio de los santos justos. ¿Qué es seguir en pos de Cristo? Seguir en pos de la iglesia. Iglesia predica, juntamente con iglesia predica. Iglesia lleva retiro, juntamente con iglesia lleva retiro. Iglesia, ¿verdad?, se prepara el seminario. Entonces, juntamente preparando, ¿verdad?, desde inicio al fin, ¿verdad?, participando todo activamente. Esto es seguir en pos de Cristo, seguir en pos de la iglesia. Hoy en día así servimos a Dios. Amén. Ahí está fortaleza, ahí está bendición, ahí brota vida eterna, ahí nace mucha alma por esta acción de la iglesia. Mucha gente se levanta como justo santo bendecido. Por eso, en donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Pues en la iglesia constantemente se ocupa como este tipo de mujer que rompe alabastro. ¡Bum! Se rompe, ¡bum! Se rompe, se derrama, ¿verdad?, el perfume con buena fragancia. En la iglesia de Cristo, ¿sí o no? Algún hermano se rompe, ¡bum!, se niega, ¡bum!, se quiebra, ¡bum!, ¿verdad? Entonces se rompe ese alabastro de barro. Ahí huele riquísimo. ¿Me explico? Huele riquísimo, fragancia de perfume. Por eso en la iglesia de Cristo siempre, cada cristiano, ¿verdad?,
ese? Rompiendo su alabastro, su ego, su egoísmo, egocentrismo. Antes uno vivía para sí como egoísta, pero ahora no, sino cristocéntrico. Antes yo pensaba esto, no es así, me equivoqué. Uno ya cambiando corazón sigue, ¿verdad? Sí, mira, la palabra de Dios dice eso. Yo creía otro, entonces lo que yo pensaba está mal, rechazo, niego y sigo conforme a la palabra de Dios. Con buena negación, con buena, ¿verdad? Romper de alabastro, huele fragancia en la casa, en la iglesia de Cristo. Porque ¿dónde está sentado Cristo? Esa es la iglesia. Por eso esta casa en Betania suena como iglesia. Cristo, ¿dónde está sentado? ¿Verdad? Por medio de tipo de personas se vuelve rico fragancia. Por ese tipo de mujer rompe alabastro, quiebra su ego, quiebra su altivo, en que come altivez también, ¿verdad? Quiebra su dureza de corazón. Uno, ¿verdad? Así quebramos. Hay Cristo, fragancia de Cristo, olor de Cristo, se lanza a mucha gente, conmueve el corazón. Así, dentro de nuestra iglesia, aquí en San Ramón, creciendo nuestros hermanos y hermanas, va a accionar como esta mujer, rompe su alabastro, derrama, ¿verdad?, ese perfume con buena fragancia, ¿verdad?, conmoviendo mucha gente, sirviendo a Cristo, poniendo a la cabeza, preparando la sepultación. Hoy en día, ¿cuál es nuestra misión? Esa época, esa mujer, rompiendo perfume, ¿verdad?, preparaba la sepultura. Ahora, ¿qué preparamos? La segunda venida de Cristo, ¿sí o no? ¿Cómo Cristo viene? ¿Cuándo Cristo viene? ¿En qué condición vuelve Cristo? Por eso nuestra misión hoy en día que venga Cristo. ¿Cuándo viene Cristo? Dice Biblia así, vamos a buscar San Mateo, capítulo 24, una hoja anterior, creo, dos hojas para mi Biblia. San Mateo capítulo 24, versículo 14. Veamos juntos con voz alta. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿El fin que ocurre? Cristo regresa. Amén. Romanos capítulo 11, el libro Romanos capítulo 11, versículo 25, si leamos con voz alta, vamos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando haya entrado la plenitud de gentiles, ya se formó iglesia completa. Cristo ya viene. Amén. Por eso nosotros ya mientras vivimos aquí, nuestra misión es esto. Colosenses capítulo 1, el libro Colosenses capítulo 1. Versículo 24, con voz alta, vamos. Ahora me gozo de lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Por eso, ¿cuál es la misión de Pablo? Evangelizar, predicar juntamente con la iglesia, ¿verdad? Predicando sobre cada obstáculo. Pero me gozo, dice, de lo que padezco por vosotros, que son iglesia, ¿verdad? Cumplo en mi cuerpo. ¿Qué cumple? Lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Cristo ya con su aflicción cumplió la salvación para todos nosotros, ¿sí o no? ¿Qué aflicciones de Cristo falta? Anunciar esa noticia.
para lo demás. Para esto dice, para esto por vosotros cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, por su iglesia, ¿verdad? Por eso dice, por su cuerpo que es la iglesia. Por eso, para agrandar la religión donde oye el Evangelio, para la formación de la iglesia, hasta la plenitud de gentiles, ¿verdad? Pablo echa todo su corazón hasta ser decapitado en Roma. Por eso el Evangelio se extiende hasta hoy, hasta acá, en San Ramón. ¿Me explico? ¿Cuál es nuestra ambición? Extender este Evangelio a los demás. Por eso formando grupo familiar, grupo de amigos, grupo de conocidos y desconocidos para compartir el Evangelio con ellos. Ellos sean salvos. Entonces viene un día la plenitud, la última pieza de gentil siendo renacida se pone en la iglesia de Cristo. Ya esto sería tocar el fin del mundo. La última nación que oyó el Evangelio se formó iglesia. Cristo. Esto es, hoy en día, ¿verdad? Derramar perfume sobre la cabeza de Cristo. Amén. Sí. Para esto nos unimos, nos reunimos, nos congregamos, oramos. Juntamente luchamos contra Satanás para rescatar al mundo. Juntamente con la iglesia. Ahí está, ¿verdad?, el propósito de Dios sobre nosotros, juntamente con la iglesia. Por eso cuando ya Pablo perseguía a la iglesia, no era perseguir a la iglesia, sino perseguir a Cristo, porque Cristo con su iglesia uno. Por eso servir a Cristo es servir a la iglesia. Caminar con Cristo, caminar con la iglesia, ¿verdad? Seguir en pos de Cristo, seguir en pos de la iglesia. Permanecer en Cristo, permanecer en la iglesia. Amén. Ahí está servir verdadero a Cristo. Con la iglesia y por la iglesia y a la iglesia, ahí se cumple nuestro servicio perfeccionado ante Dios. Juntamente con la iglesia. Por eso sin iglesia no sirve, no vale nada. Por eso permanecer en mí, yo en vosotros. ¿A quién manda? A los que son limpios. Vosotros están limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí, yo en vosotros. ¿Con quién yo trabajo? ¿Sobre quién? ¿En quién trabaja? En quién permanece en la iglesia. Y al final lleva a Dios. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por su gran amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Desde nos salvamos, Señor, quiere bendecirnos, fortalecernos en su iglesia y por su iglesia. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos amados y queridos aquí en San Ramón, para que crezcan bien congregados y arraigados en la iglesia de Cristo y sobreedificados sobre el fundamento que es Cristo, para que sean hermoso templo de nuestro Dios, para rescatar a muchas almas alrededor de nosotros y que estemos bien preparados con buena vida aceptable ante Dios para alcanzar la corona que Cristo va a traer para todos los justos fieles. Gracias, Señor, por todo. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces vamos a contar una canción. Gracias a Dios.